La Biblia nos enseña que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18. Un recordatorio poderoso de que con cada palabra que pronunciamos, elegimos construir o destruir, bendecir o maldecir. Imagina por un momento el impacto de tus palabras en tu día a día. Piensa en los momentos en que una palabra de aliento te levantó cuando estabas caído, o cómo un comentario hiriente te afectó profundamente. Nuestras palabras tienen la capacidad de resonar en el corazón de las personas mucho después de que se hayan dicho, dejando huellas imborrables. Por eso, es crucial tomar conciencia de la fuerza que llevamos en nuestra lengua, esa pequeña chispa capaz de encender grandes fuegos o de iluminar los rincones más oscuros. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras sean siempre un reflejo del amor y la luz de Dios? La respuesta yace en la conexión íntima y constante con nuestro Creador a través de la oración y la meditación en su palabra. Al sumergirnos en la Biblia, descubrimos ejemplos vivos y enseñanzas profundas sobre el uso sabio de nuestras palabras. Jesús mismo, con cada palabra que pronunció, nos mostró el camino hacia una comunicación que edifica, que sana, que restaura. Así que te animo a mirar tus palabras como herramientas poderosas que Dios te ha dado para influir positivamente en tu entorno. Que este mensaje te inspire a hablar con amor, a elegir tus palabras con cuidado y a utilizar el don de la comunicación para reflejar la bondad y la compasión de nuestro Padre Celestial. Que tus palabras sean siempre un puente hacia el entendimiento y la armonía, llevando consuelo a los afligidos, esperanza a los desesperados y luz a los que están en oscuridad. Recuerda, en el reino de Dios, tus palabras tienen un propósito divino. Son semillas que plantas en los corazones y mentes de aquellos que te rodean, semillas que tienen el potencial de crecer en hermosos jardines de cambio positivo y bendición. Te invito a usar este don con sabiduría y amor para que a través de tus palabras el mundo pueda ver y conocer el corazón de Dios. Que este sea el inicio de un nuevo capítulo en tu vida, uno en el que cada palabra que pronuncies sea un eco del amor infinito de nuestro Creador. En el corazón de nuestra fe y andar espiritual yace una verdad poderosa y transformadora que la Biblia nos revela. Nuestras palabras tienen un impacto profundo, capaz de trascender el tiempo y el espacio, influenciando vidas y moldeando destinos. Este principio, tejido a lo largo de las Escrituras, es un llamado divino a reconocer y honrar el don de la comunicación que Dios nos ha otorgado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios nos enseña que lo que decimos no solo revela el estado de nuestro corazón, sino que también posee el poder de bendecir o maldecir, de edificar o destruir. La muerte y la vida están en poder de la lengua, nos dice Proverbios 18. Una poderosa declaración que resalta la capacidad dual de nuestras palabras. Esta enseñanza bíblica no solo nos advierte sobre las consecuencias de nuestras palabras, sino que también nos invita a usar este poder con sabiduría y discernimiento. Cada palabra que pronunciamos puede ser un instrumento de vida, capaz de infundir esperanza, alentar sueños, fortalecer el ánimo y manifestar amor y comprensión. Sin embargo, este mismo poder, si se usa de manera descuidada o negativa, tiene el potencial de herir, desanimar y alejar a aquellos a quienes Dios nos ha llamado a amar y servir. Santiago 3 profundiza aún más en este tema, comparando la lengua con un pequeño timón que guía grandes barcos o una chispa capaz de iniciar un vasto incendio. Esta analogía nos recuerda que, aunque nuestras palabras puedan parecer insignificantes o transitorias, tienen el poder de dirigir el curso de nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Santiago nos advierte sobre la inconsistencia de bendecir a Dios mientras maldecimos a aquellos creados a su imagen, un recordatorio de que nuestras palabras deben estar en armonía con los valores del reino de Dios. ¿Cómo entonces podemos alinear nuestras palabras con la voluntad divina? La respuesta yace en una relación profunda y constante con Dios, en la que permitimos que su Espíritu nos llene y guíe. Al sumergirnos en la oración y la meditación en las Escrituras, nuestro hablar se convierte en un reflejo de nuestro caminar espiritual, un testimonio del amor y la gracia que hemos recibido. En la práctica diaria de la reflexión bíblica, aprendemos a medir nuestras palabras, a elegirlas con cuidado y a usarlas como instrumentos de bendición y paz.
Este principio bíblico sobre el poder de las palabras nos desafía a ser faros de luz en un mundo a menudo oscurecido por palabras de odio y división. Nos invita a ser voceros de la verdad, la bondad y el amor de Dios, recordándonos que, a través de nuestras palabras, tenemos la oportunidad única de reflejar la belleza de nuestro Creador y de impactar positivamente el mundo que nos rodea. Que este entendimiento nos inspire a hablar con amor, a elegir nuestras palabras con sabiduría y a utilizar este don divino para glorificar a Dios y bendecir a otros. Que cada palabra que pronunciamos sea un eco de la bondad y la misericordia de Dios, llevando luz, esperanza y sanación a todos los que las escuchen. En el tapiz complejo y vibrante de la existencia humana, nuestras palabras se manifiestan como poderosas herramientas, capaces de dar forma a realidades, transformar corazones y moldear el curso de nuestras vidas. Esta capacidad innata de nuestra lengua para bendecir o maldecir, para edificar o destruir, nos coloca ante una encrucijada de responsabilidad monumental. Es un don divino, un privilegio y un peso que llevamos cada día, a menudo sin la plena conciencia de su alcance y consecuencias. El poder de la lengua para infundir vida o desatar destrucción no es una mera metáfora poética, sino una verdad viviente, respaldada por la sabiduría eterna de la Biblia. Nos encontramos con un llamado claro a reconocer este poder, a meditar profundamente sobre la responsabilidad que conlleva. Es un llamado a reflexionar sobre cómo nuestras palabras afectan no solo a los que nos rodean, sino también a nosotros mismos, a nuestra relación con Dios y al mundo en su conjunto. Este poder dual de la lengua, capaz de bendecir o maldecir, nos invita a una introspección profunda. ¿Cómo utilizamos nuestras palabras en el día a día? ¿Son fuentes de aliento, consuelo y bendición, o se convierten a veces en vehículos de dolor, división y desánimo? La reflexión sobre estas preguntas no busca inducir culpa, sino inspirar un cambio, un deseo de alinear nuestras palabras con los principios de amor, verdad y gracia que fundamentan nuestra fe. La responsabilidad de ejercer este poder con sabiduría y compasión es grande. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de dejar una huella indeleble en el alma de otro ser humano. Puede ser la llave que libere a alguien de sus cadenas de desesperación, la luz que ilumine un camino oscuro o el bálsamo que sane una herida profunda. Pero, al mismo tiempo, sin el cuidado y la reflexión adecuados, nuestras palabras pueden ser espadas que hieren, muros que dividen y sombras que oscurecen. Frente a esta realidad, se nos invita a buscar la sabiduría y la guía de Dios en cada palabra que pronunciamos. A través de la oración y la meditación en su palabra, podemos aprender a dominar nuestra lengua, a convertirla en un instrumento de bendición y no de maldición. Es un proceso de transformación, un camino de aprendizaje en el que, paso a paso, nuestras palabras comienzan a reflejar más el corazón de Dios, lleno de amor, compasión y verdad. Esta responsabilidad no es un peso que debamos llevar solos. Dios, en su infinita gracia, está siempre dispuesto a enseñarnos, a moldearnos y a fortalecernos para que podamos utilizar nuestras palabras de manera que honren su nombre y edifiquen a los demás. Nos ha dado a su Espíritu Santo como guía y consejero, para que incluso en los momentos de mayor frustración o ira, podamos elegir palabras que sanen en lugar de herir, que unan en lugar de separar. Que este entendimiento del poder de nuestras palabras nos inspire a hablar con amor, a elegir la gentileza sobre la dureza, la verdad sobre la falsedad, la bendición sobre la maldición. Y en este viaje, recordemos siempre que no estamos solos. Dios camina con nosotros, enseñándonos a usar este regalo increíble de nuestras palabras para reflejar su amor y su luz en un mundo que tanto lo necesita. En el vasto y complejo tapiz de las interacciones humanas, las palabras ejercen un poder sublime, capaz de transformar desiertos espirituales en oasis de esperanza y desolación en alegría. Este poder trasciende el simple acto de comunicar. Se convierte en un vehículo divino de bendición y aliento, un eco de la bondad y la gracia de Dios que resuena en el alma humana. En la Biblia encontramos innumerables ejemplos de cómo las palabras fueron usadas para bendecir, desde la bendición de Isaac a Jacob hasta las palabras de Jesús que sanaron, liberaron y restauraron vidas. Estos ejemplos
nos enseñan que nuestras palabras tienen el potencial de reflejar la luz de Dios, de ser faros de esperanza y fuentes de aliento en un mundo a menudo marcado por la oscuridad y la desesperación. En el mundo actual, donde las palabras a menudo se gastan con ligereza y se difunden sin reflexión, hay una necesidad imperiosa de recuperar la conciencia de su valor sagrado. Cada palabra que pronunciamos es una semilla que plantamos en el jardín del universo, capaz de florecer en belleza o marchitarse en desolación. Al elegir conscientemente bendecir a otros con nuestras palabras, participamos en el acto divino de creación, tejiendo hilos de luz en la tela de la existencia humana. Para usar nuestras palabras como fuentes de bendición y aliento, podemos comenzar con prácticas sencillas pero profundas. Primero, hacer de la escucha un fundamento de nuestra comunicación. Escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón, para comprender verdaderamente las necesidades y las luchas de quienes nos rodean. Desde este lugar de empatía, nuestras palabras pueden convertirse en respuestas auténticas que alientan, que consuelan, que edifican. Otro consejo práctico es cultivar la gratitud en nuestro hablar. Expresar aprecio y reconocimiento no solo enaltece el espíritu de quien recibe, sino que también enriquece el alma de quien da. Las palabras de gratitud son un bálsamo en las heridas del alma, un recordatorio de la belleza y la bondad que aún perviven en el mundo. Asimismo, podemos hacer de la oración una parte integral de nuestra comunicación. Antes de hablar, tomarnos un momento para encomendar nuestras palabras a Dios, pidiéndole que las use como instrumentos de su amor y su verdad. Esta práctica nos alinea con el propósito divino y nos permite ser canales de la paz y la esperanza de Dios. En el ámbito de lo cotidiano, las palabras de aliento y afirmación pueden ser faros de luz para aquellos que atraviesan momentos de duda o desaliento. Un simple "creo en ti", "estoy aquí para ti" o "Dios tiene un propósito para tu vida" puede ser el impulso que alguien necesite para seguir adelante, para ver más allá de las nubes de la circunstancia hacia el horizonte de la promesa divina. En resumen, nuestras palabras tienen el poder no solo de reflejar quién somos, sino también de modelar el mundo en el que vivimos. Al elegir usar nuestras palabras para bendecir y edificar, participamos en la obra redentora de Dios, tejiendo hilos de gracia en el tapiz de la existencia humana. Que cada palabra que pronunciemos sea un reflejo de la luz de Dios, un testimonio de su amor y su verdad, y una fuente de bendición y aliento para todos los que las escuchan. En el viaje de la vida, las palabras que elegimos actúan como faros que pueden iluminar caminos o como tormentas que oscurecen horizontes. La fuerza de las palabras negativas, hirientes o críticas reside no solo en su capacidad de herir el corazón y el espíritu de quienes las reciben, sino también en su potencial para erosionar la luz interior de quien las pronuncia. Este poder destructivo de las palabras negativas nos llama a una profunda reflexión y a un compromiso consciente para elegir un camino diferente, uno que honre la dignidad inherente de cada persona y refleje la bondad y el amor que cada ser humano merece. Las consecuencias de las palabras negativas se extienden más allá del momento en que son pronunciadas. Como piedras lanzadas a un estanque tranquilo, crean ondas que pueden perturbar la paz y el bienestar, no solo de aquellos a quienes se dirigen, sino también dentro de las comunidades y relaciones. Estas palabras pueden dejar cicatrices emocionales duraderas, sembrar semillas de duda y miedo, y erosionar la confianza y la conexión. En última instancia, debilitan el tejido mismo de nuestra humanidad compartida, alejándonos de la compasión y la empatía que nos unen. Frente a este desafío, se nos invita a adoptar estrategias conscientes para evitar el uso de palabras negativas. El primer paso es la autoconciencia, reconocer los momentos en que nuestras propias heridas, miedos o frustraciones nos impulsan a hablar desde un lugar de dolor en lugar de amor. En estos momentos, la pausa se convierte en una herramienta poderosa. Antes de hablar, tomarnos un momento para respirar, reflexionar y elegir nuestras palabras con cuidado puede transformar el impulso de herir en una oportunidad para sanar, o al menos para no dañar. Otra estrategia es el cultivo de la empatía. Esforzarnos por comprender la perspectiva y los sentimientos de los demás nos permite comunicarnos de manera que honre su dignidad
y refleje nuestro deseo compartido de conexión y entendimiento. Esto no significa evitar la verdad o la confrontación necesaria, sino enmarcar nuestras palabras de manera que promuevan el crecimiento y la comprensión mutua en lugar de la división y el dolor. Además, el compromiso con la práctica de la afirmación y el aliento activos puede contrarrestar la tendencia hacia la negatividad. Al hacer un esfuerzo consciente para reconocer y verbalizar lo bueno en los demás, no solo elevamos a quienes nos rodean, sino que también reorientamos nuestro propio corazón hacia la gratitud y la positividad. Finalmente, la oración y la meditación pueden ser fuentes invaluables de fortaleza y sabiduría para guiar nuestra comunicación. Al buscar la guía de Dios en cómo usamos nuestras palabras, podemos encontrar la fuerza para superar las tendencias negativas y ser instrumentos de su amor y gracia en el mundo. Las palabras tienen el poder de crear y destruir, de sanar y herir. Elegir conscientemente usar nuestras palabras para reflejar el amor, la bondad y la compasión es un acto de valentía y fe. Nos desafía a mirar más allá de nuestras reacciones instintivas y a actuar de manera que honre nuestra conexión más profunda con los demás y con Dios. Al hacerlo, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos a un mundo donde las palabras sean fuentes de vida, no de heridas, puentes hacia la comprensión, no barreras de división. En el ruido constante de nuestro mundo, el silencio emerge no solo como un refugio, sino como una profunda expresión de sabiduría y discernimiento. Este valor del silencio, a menudo subestimado, es en realidad una poderosa herramienta en nuestro arsenal espiritual, un medio a través del cual podemos honrar a Dios y a los demás de manera significativa. La Biblia, en su sabiduría atemporal, nos ofrece numerosos ejemplos y enseñanzas sobre la importancia de elegir el silencio, recordándonos que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar, y que en el discernimiento de estos tiempos reside una profunda sabiduría. El silencio nos invita a la reflexión y al autoexamen, permitiéndonos escuchar la suave voz de Dios por encima del tumulto de nuestras vidas diarias. En la quietud podemos encontrar claridad y dirección. Podemos discernir la voluntad de Dios más allá de nuestras propias inclinaciones y deseos. Este acto de silencio no es pasividad, sino una elección activa de abrir nuestro corazón a lo divino, de buscar orientación en la fuente de toda sabiduría. La sabiduría del silencio también reside en su capacidad para preservar la paz y fomentar la armonía. En Proverbios 17 se nos dice: incluso el necio es considerado sabio cuando calla, prudente cuando cierra sus labios. Este versículo nos recuerda que el silencio puede ser una manifestación de prudencia y discernimiento, evitando palabras precipitadas que puedan herir o dividir. Elegir el silencio en momentos de tensión o conflicto puede ser una poderosa afirmación de nuestra fe en Dios, confiando en Él para guiar y resolver las situaciones según su voluntad y tiempo. Además, el silencio nos enseña a escuchar, tanto a Dios como a los demás. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, elegir escuchar es un acto de amor y respeto. Nos permite comprender verdaderamente a los demás, sus luchas, esperanzas y sueños, y reflejar el amor de Dios en nuestras respuestas y acciones. La práctica del silencio nos forma para ser mejores oyentes, más empáticos y compasivos, más sintonizados con el corazón de Dios y los corazones de quienes nos rodean. El silencio también tiene un valor intrínseco en la adoración y la contemplación. En la quietud podemos adorar a Dios con un sentido renovado de asombro y reverencia. El salmista nos invita a estar quietos y saber que yo soy Dios. Salmo 46. Un recordatorio de que en el silencio podemos experimentar la presencia de Dios de una manera profunda y personal, reconociendo su soberanía y amor en nuestras vidas. En resumen, el valor del silencio en la vida cristiana es multifacético, ofreciendo una vía hacia una mayor sabiduría, paz y conexión con Dios y con los demás. Nos desafía a considerar nuestras palabras cuidadosamente, a escuchar más profundamente y a buscar la guía de Dios en la quietud. Al cultivar el silencio, no solo enriquecemos nuestra propia vida espiritual, sino que también nos convertimos en instrumentos de la paz y el amor de Dios en el mundo.
que podamos abrazar el silencio no como una ausencia de palabras, sino como una plenitud de presencia, permitiendo que Dios hable a través de nuestra vida de maneras que las palabras nunca podrían expresar. En el tapiz de la vida, las palabras que elegimos son los hilos con los que tejemos nuestras relaciones, moldeamos nuestras realidades y pintamos los paisajes de nuestro entorno. La transformación a través de las palabras no es solo un concepto poético, sino una poderosa verdad vivida por muchas personas, cuyas vidas han sido profundamente alteradas por el consciente cambio hacia un habla positiva y con propósito. Estos testimonios de cambio no solo resaltan la capacidad de nuestras palabras para influir en el mundo a nuestro alrededor, sino también la profunda conexión entre lo que decimos y lo que vivimos. La capacidad de nuestras palabras para transformar se arraiga en el reconocimiento de su poder intrínseco, no solo para reflejar nuestra realidad interna, sino para crearla. Al cambiar conscientemente nuestra forma de hablar, al elegir palabras que edifican en lugar de destruir, que alientan en lugar de desalentar, comenzamos a notar un cambio notable, no solo en cómo nos perciben los demás, sino en cómo nos sentimos y actuamos nosotros mismos. Las historias de individuos que han adoptado este cambio hablan de relaciones restauradas, oportunidades inesperadas y una sensación renovada de paz y propósito. Cultivar un hábito de hablar positivamente comienza con la autoconciencia. Es hacer una pausa antes de hablar, preguntándose si nuestras palabras van a ser un puente o una barrera en nuestras relaciones. Es elegir conscientemente palabras que reflejen la bondad, la compasión y la verdad, incluso en situaciones desafiantes. Este cambio no niega la realidad de los sentimientos negativos o las situaciones difíciles, sino que busca abordarlos de manera constructiva, promoviendo la curación y el entendimiento. La práctica de hablar con propósito también implica escuchar activamente, no solo para responder, sino para comprender verdaderamente. En este espacio de comprensión, nuestras palabras pueden convertirse en herramientas de conexión y empatía, fortaleciendo nuestras relaciones y creando un entorno de apoyo y amor. Además, alinear nuestras palabras con nuestros valores y creencias nos da una base sólida desde la cual hablar. Esto significa que nuestras palabras no solo son positivas, sino auténticas, resonando con la verdad de quiénes somos y en qué creemos. En este alineamiento, encontramos la coherencia que lleva a una vida de integridad y propósito. Los consejos para fomentar este cambio incluyen comenzar cada día con afirmaciones positivas, tanto para nosotros mismos como para los demás. Se trata de reconocer y celebrar lo bueno, expresando gratitud abierta y frecuentemente. Es practicar la empatía, eligiendo palabras que reconozcan y validen los sentimientos de los demás, incluso cuando no estemos de acuerdo. Y es buscar el perdón y ofrecerlo generosamente, utilizando nuestras palabras para sanar heridas en lugar de causarlas. La transformación a través de las palabras es un viaje, uno que requiere paciencia, práctica y perdón, tanto para nosotros mismos como para los demás. Pero es un viaje que vale la pena, porque al final, las palabras tienen el poder no solo de cambiar nuestras vidas, sino de tocar los corazones de aquellos a nuestro alrededor, creando ondas de cambio que pueden reverberar mucho más allá de lo que jamás imaginamos. Que cada uno de nosotros pueda ser consciente del poder de nuestras palabras y elegir usarlas como instrumentos de amor, esperanza y transformación. En el corazón de nuestra fe cristiana yace un principio transformador, uno que nos enseña el poder inmenso que reside en la oración y la confesión positiva. Estas prácticas no son meros rituales o fórmulas mágicas, sino el vehículo a través del cual nuestras vidas pueden alinearse profundamente con la voluntad y las promesas de Dios. La oración y la confesión positiva son actos de fe y declaraciones de confianza en el poder y la fidelidad de Dios, invitándonos a vivir no solo en esperanza, sino en la certeza de la bondad de Dios hacia nosotros. La oración, ese diálogo íntimo con nuestro Creador, es el fundamento sobre el cual se construye nuestra relación con Dios. En oración, nos abrimos sinceramente ante Él, compartiendo nuestros deseos más profundos, nuestras preocupaciones, alegrías y agradecimientos. Pero la oración es más que simplemente pedir, es también escuchar, es estar dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros,
incluso si eso difiere de nuestras propias expectativas. En este espacio sagrado, nuestras palabras se convierten en puentes que nos conectan con el corazón de Dios, permitiéndonos captar un vislumbre de su voluntad para nuestras vidas y cómo podemos vivirla plenamente. La confesión positiva, por otro lado, es el acto de declarar en voz alta las verdades de la Biblia, las promesas de Dios, y afirmar nuestra fe en ellas. Al confesar positivamente, no solo recordamos a nosotros mismos quién es Dios y lo que ha prometido, sino que también declaramos nuestra confianza en que Él es fiel para cumplir esas promesas. Estas declaraciones de fe tienen el poder de remodelar nuestra mentalidad, de transformar nuestra perspectiva y, en última instancia, de influir en la realidad de nuestras vidas. Cuando hablamos palabras de fe, esperanza y amor, estamos alineando nuestras vidas con la voluntad de Dios, abriendo las puertas para que su poder actúe en y a través de nosotros. La combinación de oración y confesión positiva es una práctica poderosa que nos empodera para enfrentar los desafíos de la vida con una fortaleza renovada. Estas prácticas nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Tenemos un Dios que nos escucha, nos ama y desea lo mejor para nosotros. Al orar, vertemos nuestro corazón ante Él y al confesar positivamente, reafirmamos nuestra fe en su capacidad para transformar nuestras circunstancias. La Biblia está repleta de ejemplos y promesas que podemos usar como base para nuestras oraciones y confesiones. Desde las afirmaciones de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hasta la seguridad de que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Estas verdades bíblicas se convierten en anclas para nuestra alma, sosteniéndonos en tiempos de incertidumbre y dándonos la valentía para avanzar. Incorporar la oración y la confesión positiva en nuestra vida diaria requiere intencionalidad, pero los frutos de esta práctica son inmensurables. Nos ayuda a centrarnos en Dios, fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Más que cambiar las circunstancias externas, estas prácticas transforman nuestro interior, renovando nuestra mente y espíritu. Al hacer de la oración y la confesión positiva una parte integral de nuestra vida, no solo buscamos a Dios en momentos de necesidad, sino que cultivamos una relación continua con Él. Esta relación constante es lo que nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales y abrazar la esperanza y la paz que solo Él puede dar. Que cada uno de nosotros se sienta inspirado a profundizar en su vida de oración, a confesar con valentía las promesas de Dios y a vivir con la certeza de que nuestras palabras, cuando están alineadas con su voluntad, tienen el poder no solo de cambiar nuestras vidas, sino también de impactar el mundo a nuestro alrededor. En la comunión íntima con Dios y en la audaz proclamación de su verdad, encontramos la clave para una vida de verdadero poder y propósito. En este viaje a través de la revelación del poder que reside en nuestras palabras, hemos explorado juntos cómo cada palabra que pronunciamos lleva en sí misma la capacidad de construir o destruir, de bendecir o maldecir, de reflejar la luz de Dios o de oscurecer nuestros caminos y los de aquellos que nos rodean. Esta verdad, profundamente arraigada en las Escrituras, nos invita a una reflexión profunda sobre el impacto que nuestras palabras tienen en el mundo que nos rodea y en nuestra propia vida espiritual. Ahora, al llegar al final de nuestra reflexión, es momento de hacer un llamado a la acción. Es una invitación a cada uno de nosotros, no solo a reconocer el inmenso poder que Dios nos ha otorgado a través de nuestras palabras, sino también a comprometernos a utilizar este don divino de manera que honre a Dios y edifique a los demás. Que nuestras palabras no sean meros sonidos perdidos en el viento, sino ecos de la verdad, el amor y la compasión de Dios, resonando en los corazones de aquellos que las escuchan. Que este momento sea un punto de inflexión en nuestras vidas, donde elegimos conscientemente dejar atrás las palabras que dañan y destruyen, y nos esforzamos por llenar nuestros labios con palabras que bendicen, curan y restauran. Que cada conversación, cada interacción, sea impregnada con la gracia y la verdad que fluyen del corazón de Dios, transformando nuestras relaciones, nuestros ambientes y, en última instancia, nuestro mundo. Con esta visión en mente, nos acercamos ahora a Dios en oración,
buscando su sabiduría y su guía para nuestras palabras. Padre Celestial, tú que creaste el universo con tu palabra y nos has dado el don inestimable del habla, te pedimos humildemente que llenes nuestros corazones con tu amor y nuestra mente con tu sabiduría. Ayúdanos a ser conscientes del poder que nuestras palabras llevan y enséñanos a usar este poder para reflejar tu luz en este mundo. Danos el discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, y la fuerza para controlar nuestra lengua, para que nuestras palabras sean siempre un reflejo de tu amor y verdad. Bendice a cada persona que ha compartido este momento con nosotros, que sus palabras se conviertan en fuentes de vida y esperanza para todos los que las escuchen. Que a través de nuestras palabras, el mundo pueda ver un destello de tu amor y bondad. En el nombre de Jesús, amén. Que este compromiso con nuestras palabras sea el inicio de un cambio profundo en nuestras vidas, un cambio que no solo nos transforme a nosotros, sino que también bendiga a aquellos con quienes compartimos nuestro camino. Recordemos siempre que, en el poder de la oración y con la guía del Espíritu Santo, nuestras palabras pueden ser faros de luz en la oscuridad, llevando el amor y la esperanza de Dios a cada rincón de nuestra existencia.